chicos. Bueno, yo les había comentado, no sé si les comenté la semana pasada, la verdad no recuerdo, que las raíces tratemos de convertirlas en una potencia, ¿sí? Como en una potencia, si yo tengo raíz con índice n de a a la m, esto va a ser igual a la m sobre n, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo irme para acá, ¿cierto? Y decir que esto es lo mismo que y igual a 4x, ¿cierto? A la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque esto tiene un 1 acá y se supone que el índice que no tiene nada, pues es 1, ¿cierto? Menos 6 sobre la raíz, perdón, voy a dejar esto sin la raíz, entonces me va a quedar x, ¿cierto? El m lo paso para la parte de arriba, o sea, para el numerador, y el 3, que es la m, que es el índice, lo va a pasar para abajo, ¿listo? Esa es la forma. Ahora, yo tengo una resta, acá tengo una resta, ¿sí? Y acá tengo, bueno, puedo decir que tengo un cociente, ¿sí? Entonces, simplemente y', ¿sí? Va a ser igual a la derivada de esta función, que en realidad es 4, ¿cierto? Multiplicada por 1 medio, ¿sí? Por x, y a este x le voy a restar, o al exponente del x le voy a restar 1, ¿listo? Para el siguiente, entonces voy a decir, no sé si la están haciendo directa o están haciendo función por función. ¿Qué están haciendo están haciendo las funciones directas, las derivadas directas, ¿sí? Para yo no Sí, confundir. pues por mi parte yo la realicé directa. Sí, Listo. profe. Entonces coloco menos, ¿cierto? Y voy a empezar a derivar solamente la parte entonces del cociente. Entonces, la derivada del primero, que la derivada de 6 es 0, ¿sí? Porque es una constante, multiplicado por x al cuadrado, a la 2 tercios, ¿cierto? Que es el primero derivado por el segundo sin derivar, menos, ¿cierto? La derivada del segundo, o el primero, ¿cierto? El primero por el segundo, ¿sí? Por el segundo derivado, o sea, aquí en este caso yo tendría 2 tercios, ¿sí? Menos, bueno, acá me falta algo, voy a dejar acá, bajo el 2 tercios, ¿cierto? Y esto lo multiplico por 2 tercios menos el 1, ¿listo? Bueno, ahí lo estoy haciendo como, como colocándole el menos ahí, ve lo que resta, pero pues en realidad si pueden omitir ese paso, pues les queda mucho más ordenado. Todo sobre el segundo, ¿sí? El segundo al cuadrado, o sea, x al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, tienen que y' es igual a 4 dividido entre 2 es 2, ¿cierto? X, y este 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿sí? Menos 0 por este término es 0, ¿sí? Entonces, solamente me quedaría esta parte, ¿sí? De la derecha. Entonces, acá me queda 6 por 2, 12, dividido 3, esto es un 4. Entonces, a colocar acá que esto es un 4. Entonces, 4, ¿sí? Menos por menos es más, entonces me va a quedar más 4, x, ¿y cuántos 2 tercios menos 1? ¿Cuántos 2 tercios menos 1? Por ahí alguien me había preguntado este ejercicio, no sé si es de este curso, pero yo vi acá un tercio, lo vi como un tercio, que se lo corregí, pero bueno, Menos un tercio. menos un tercio, sí, perfecto, menos un tercio. Bueno, todo sobre, ve este sobre, solamente este sobre,
Multiplico, ¿sí? Multiplico en este caso los exponentes, entonces en realidad, ¿sí? Esto es 4 tercios, entonces me quedaría x a la 4 tercios, ¿sí? Pero este término está negativo en el numerador, entonces yo puedo decir simplemente y' es igual a 2, ¿cierto? Sobre x a la 1 medio, ¿cierto? Aplicando propiedad de a la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Entonces, más, ¿sí? 4 sobre, ¿sí? Acá me va a quedar x a la 1 tercio multiplicado por x a la 4 tercios. Pero noten lo siguiente, estas bases son iguales, es más, eso se puede hacer desde acá, ¿sí? Yo puedo decir que como estas bases son iguales, ¿sí? Como las bases son iguales, tengo a sobre n, de a a la n sobre a a la m, ¿sí? Va a ser igual a la n menos m. O si lo hago desde acá y si bajo esa variable, entonces me quedaría una multiplicación, o sea que podría aplicar multiplicación. A la n por m, eh, a la n por a la m va a ser a la n más m. ¿Listo? Entonces en este punto lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces me quedaría que y' es igual a 2x a la 1 medio más 4, ¿sí? Sobre, tengo denominadores iguales, entonces solo sumo los numeradores. Entonces tengo 1 más 4 es igual a 5 sobre el mismo 3, que es el denominador. ¿Sí? Entonces así queda el ejercicio. Bueno, ¿a alguien le quedó así? No, profe, desde el No, inicio a mí me profe. cambió, Sí, a Desde mí el también me inicio. quedó porque horrible. pues a mí me lo enseñaron a derivar de otra manera en cálculo integral ¿Cómo te en el enseñaron? semestre pasado. Nada más en la primera que, antes de hacer la y', que usted puso 4x a la 1 medio menos 6 dividido x 2 tercios. Sí. Esa parte desde ahí está diferente, porque No, nada más viendo los apuntes anteriores de la materia, supongamos que está ese 6 dividido la raíz cuadrada, la raíz cúbica de x a la 2, entonces pasaría a ser como 4x a la 1 medio. 4x a lo medio. Pues Sí, a ver, si no estoy pues cerrada y obviamente en cálculo, lo que pasa es que hay varias técnicas de derivación, ¿cierto? Entonces yo digo que la derivada, sí, la derivada de la raíz de x es un medio, no sé si se las enseñaron así, de la raíz, ¿sí? De x por x', ¿sí? Algo así, Sí, es lo mismo. Pero entonces se lo mm, enseñan es con la raíz, ¿sí? Entonces desde acá tienes, o sea, te debe dar igual. Si tú vas a colocar entonces acá y', pues si yo lo vuelvo a pasar, entonces me queda 2 sobre la raíz cuadrada de x más 4, ¿cierto? Sobre la raíz cúbica de x a la 5, ¿sí? sí, ¿Por qué? Sí, es eso. Y yo aplico, no sé, pues ustedes derivan, obviamente, pues si a ustedes les enseñaron a derivar así, con la fórmula, lo pueden hacer, queda igual, ¿sí? Solamente que las raíces son como exponentes, pero si lo quieren hacer con fórmula, no hay problema, no tengo ningún inconveniente. Es más, por acá les dejo, eh, me estaba hablando Sebastián, ¿cierto? sí, por acá sí, por chat no. Bueno, no, por chat, no. Sebastián, ¿cómo te quedó a ti la respuesta? No, a mí me quedó 4 dividido
2 raíz cuadrada de x más 12 raíz cuadrada, raíz cúbica de x a la 5. Ok, sí, qué diferente. Y creo Profe, que yo también seguimos. tengo esa misma respuesta también. Sí, es que yo seguía paso a paso como me lo explicaron en cálculo integral anterior. Pues como dice, Ujú. son diferentes explicaciones. Sí, Entonces, pues yo me guié de eso. Entonces, pues ese fue el resultado que me dio a mí en base pues a los exámenes anteriores y todo eso. si quieres, pásame, ya me lo pasaste al WhatsApp. Ah, ya le mando foto. Regáleme un momento. Profe, una técnica también sería subir el X a la 2/3 a que quede negativo arriba, así no tendríamos que hacer una división. Claro, esa es otra. Y por acá la estaba viendo, estaba mirando la de, ¿quién me mandó? Sí, la de alguien. Listo, profe, ya se lo envié. Sí, también es una técnica y me ahorro todo ese paso de realizar esa división, ¿sí? Entonces, más bien lo realizo como acá, como y igual a 4x a la medio, ¿cierto? Menos 6 multiplicado por x a la menos 2/3. Y es el más fácil. Sí, O sea, es así mucho la más tengo. fácil. Sí, entonces miremos a ver. Así me quedó la inicial. Así te quedó la inicial. Sí, la de Y, o sea, cuando como lo simplificó por decir así. Me quedó así como lo dictó, no sé quién habló, Mildred o la otra muchacha, no sé. Joana. Joana, qué pena. Como lo dijo Joana, sí también me quedó cuando, no sé cómo se llama eso, simplificar, no sé, cuando lo pasó el primer resultado al segundo, así me quedó. Y ya luego derivé. Sí, espérate, yo miro una cosa acá. A A ella ver le si envié la me foto, profe. acuerdo. Listo, ya miro. Se queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, espérate, yo miro acá que estoy revisando el mío, a ver, menos el primero, ¿sí? Sin derivar por el segundo derivado, o sea, que bajo el 2/3 y al 2/3, listo. Y de esto lo elevo al cuadrado. Acá se cancela, me va a quedar más y listo. Ahí no veo, listo. Acá, a ver si acepto acá. Ya. Sí, Sebastián, es que lo tienes bueno. Lo que pasa es que no simplificaste, es lo mismo. Espérate, a ver, no sé quién me mandó de último, no sé quién es este, quién es el No, otro. espere, no me enrede. Las dos. A ver, lo que pasa es que yo creo que Sebastián es este. Espérate, ya muestro acá. Bueno, voy a descargar. Pozo, sí, Pozo lo tiene bien, sino que no ha simplificado. A Sebastián le falta listo, Sebastián, le falta por ahí un término. Espérate, ya corrijo. Pero sí, o sea, la derivación está bien, ¿sí? No hay problema si pasan ese arriba. Sé que se ahorran mucho también, ¿sí? Mm, pero falta un término. Les voy a mostrar acá. Ven que este computador hoy está un poquito lento. Bueno, entonces, no lo quiere abrir. A ver. Profe, en ese ejercicio también podemos aplicar la regla del cociente o
la regla de cadena. Bueno, eso fue lo que vimos en el semestre pasado. Sí, es la regla de cadena, Sí. es lo mismo. Ujú. Sí, en cualquiera se puede aplicar que sean derivados. Sí. Sí, la regla de la cadena se aplica para cualquier derivada. Derivas, se llama derivada de la cadena porque tú derivas el primero si tienes exponente, ¿sí? Entonces Sí. derivas y vuelvo luego y derivas X, ¿sí? Lo que te queda de esa parte de como de adentro, ¿sí? De la derivada. Sacar todo el producto. Todo el producto, sí, por eso Ok, se... Ay, no me gracias. quiero las imágenes. Me va a tocar estos. En un momentico que esto, sí, ya, sí. Bueno. Mm, bueno, chicos, es el de Sebastián, ¿cierto? Sí. A ver, yo miro acá. Sí, está bien, lo pasaste acá. Perfecto. Y ahora simplemente vas a tomar este, ¿sí? Y lo vas a pasar abajo. Entonces, en este caso te queda 6 multiplicado, bueno, no sé, acá, 6, ¿sí? Más 6 multiplicado por 2 y dividido entre 3, ¿sí? Este es tu error, 6 por 2 es 12, pero no le colocaste el 3 acá, ¿sí? Entonces, tienes 4 dividido entre 2 es 2, ¿sí? Por eso a mí me aparece el 2 allá, 2 dividido entre la raíz cuadrada de x más, ¿cierto? 12 dividido entre 3 es 4 sobre la raíz cúbica de x a la 5. ¿Sí? Wow, ¿de dónde salió ese 3? Míralo acá, míralo acá. Mira el 3 de este, míralo acá, ¿sí? Ajá. Bajas el exponente, ¿sí? Bajas el exponente, entonces te queda 6, el 6, ¿cierto? Que es este, multiplicado por lo que bajas, o sea, 2 tercios, ¿sí? Este mismo 2 tercios, ¿sí? Entonces te va a quedar 6 por 2 es 12, ¿sí? Pero te falta el 3, ¿sí? Acá te falta el 3. No lo colocaste. No, mira que tan raro. En los otros ejemplos no pasa eso. O sea, no me baja ningún número. Me deja es la multiplicación de ese primero por el de arriba, por el 2. Como Pero 6 lo por 2, tienes 12 y como, ya. ok, pero lo tienes como, a ver, lo tienes así, por ejemplo, o lo tienes con una fracción. No, 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 está con la fracción. Claro, mire un ejemplo con fracción para poder hacerlo. Por ejemplo, qué exponente tiene la fracción? Menos 5 dividido 2. O sea, que te debe bajar así, menos 5 medios multiplicado por x a las 5 medios menos, así te tienes que bajar. Pero tiene un 6. Donde está el menos 5 2 del entero, como por decir así, es un 6. Entonces se multiplicaría el 6 por el menos 5. Entonces ahí me quedaría menos 30. 30, ¿sí? Dividido 2 es igual a 15. Y ahora esa Queda parte con ahí, el debido 2 abajo. Ah, listo, profe. con esa fracción. Es más, si tú vuelves a integrar acá, cuando vuelvas a integrar, ¿sí? Te debe dar igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a integrar 4x
a la menos 5 tercios, ¿sí? Que es este mismo, de x, ¿sí? Entonces, ¿quién es la integral? Borro acá, listo. Es el mismo 4, ¿cierto? Entonces, 4, pero entonces acá voy a sumarle 1. Entonces, 4, tiene que ser como por acá más bien. Entonces tengo el 4, ¿cierto? Y a este valor le voy a sumar 1, o sea que tienes x a la menos 5 tercios más 1, ¿sí? Sobre menos 5 tercios más el 1. ¿Sí? Entonces en este caso te va a quedar el 4, ¿sí? Por x menos 5 tercios más 1 es menos 2 tercios, ¿sí? Sobre menos 2 tercios, ¿sí? Entonces acá coloco el 1, ¿sí? Multiplico nuevamente, lo que me otro color, multiplico acá, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 por 4, 12, dividido entre menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Por x a la menos 2 tercios, ¿sí? Este queda 6. Sobre menos 2, de 12 menos, sobre menos 2 es igual a 6, x a la menos 2 tercios. Míralo acá, ¿sí? Es esto mismo. Entonces, eh, es la forma de comprobar, ¿sí? Que si paso a derivar y luego integro, me debe quedar el mismo resultado de la función, ¿sí? Sí, profe. Colocar ahí, cuidado con con esa parte del denominador. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta sobre el taller? O sea que ya están full para el parcial. ¿Sí? Que todo el mundo va a sacar. Bueno, chicos, todo es clarísimo. Nadie responde. Sí, señor. Si tienen Profe, alguna duda, me... profe, sí, ¿a qué hora sería el parcial, profe? Bueno, el parcial viene después del descanso. Lo voy a colocar de 8, pues salen a descanso. Lo voy a habilitar a las 8:15. ¿Listo? Tienen plazo para enviarlo hasta las 10 de la noche para que editen. ¿Listo? Pues para que no se descarguen la aplicación, porque sé que me ha pasado pues, este semestre que hay algunas personas que no tienen todavía el escáner ahí en el celular o que quieren editar en Word o cualquier cosa, entonces ahí les dejo el tiempo, ¿listo? A las 10. Bueno, Listo, profe, chicos, gracias. entonces no hay más preguntas. Sí, profe, tengo una duda sobre la H de integrales. La H. ¿Me la dictas, por favor? Integral Ah, ok, de, integral. sí, Listo. integral de 4W Sí, menos 1 entre paréntesis elevado a la 3. elevado al cubo. Listo. Producto notable. Listo. ¿Qué es A menos B elevado al cubo? Binomio al cubo. A la 3 ¿Listo? menos Ujú.
3a 3a por b al cuadrado. por b al cuadrado, más, menos, más, ¿cierto? 3, ¿sí? A al cuadrado. Ah, no, perdón. Es que el primero era a al cuadrado y el segundo era b al cuadrado, pero Ok, sería como lo listo, mismo, ¿no? A al cuadrado y el segundo es b al cuadrado listo, para que descienda el exponente y sería menos b al cubo. del cubo. Bueno, aplicamos entonces binomio al cubo, ¿sí? Entonces en este caso lo voy a colocar, entonces que la integral, ¿sí? De 4w menos 1 al cubo de w va a ser igual al primero al cubo, que sería, lo voy a ir colocando entonces por partes. 4 w al cubo, ¿cierto? Menos 3 veces a por a al cuadrado, o sea que sería 4w al cuadrado por b, que es igual a 1, no lo voy a colocar más, ¿sí? 3 veces a, nuevamente, que es 4w, ¿sí? Por b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Entonces lo voy a dejar así, menos b al cubo, que es 1 al cubo, ¿sí? Es el mismo, ¿listo? Y esto lo voy a colocar con dw, listo. Ahora, entonces coloco en esta parte 4, w al cubo es 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. 64. Es más, los voy a empezar a separar, ¿listo? Para aplicarle de una vez la integral. De 64, ¿sí? Integral de w al cubo, ¿sí? De w menos, nuevamente, 48. 48. 4 al cuadrado es 16 por 3, 48. ¿Sí? Integral de w al cuadrado de w más, eh, 12. ¿sí? Integral de w W al cubo. de menos, ¿sí? La integral de w. ¿Listo? Este 1 lo dejo por fuera, la multiplicación de 1 por dw es la misma, ¿listo? Entonces, en realidad, esto me va a quedar 64, ¿sí? Sobre 4, w a la 4, ¿cierto? Le sumo 1 y le divido el mismo exponente, menos 48, nuevamente dividido entre, bueno, voy a colocar acá w al cubo, dividido entre 3, más 12, ¿sí? Y w al cuadrado, y ese mismo exponente lo pongo sobre en el denominador, menos la integral de w, que es w, ¿listo? Más una constante c, ¿listo? Entonces, simplifico. 64 dividido 4 es Sí. 16. W a la 4, ¿cierto? Menos 48 dividido entre 3. 16 también. W al cubo más 12 dividido entre 2 es 6, W al cuadrado menos W más el C. Y listo. Ahí tienen que es la base de esto es la factorización, sí, desbaratar esa parte, no más. ¿Sí? Bueno, chicos, más preguntas. Claro, claro, tienen preguntas. ¿No? Ahora sí, entonces voy para el parcial. Bueno, entonces seguimos con tema o tienen otro ejercicio.
¿Quieren revisar algo? Entonces seguimos con tema. Sí, profe, o hacemos más ejercicios del taller. De todas maneras, hay que esperar, ¿cierto? A las 8 que habilite el parcial o vamos a Sí, ver Mildred, tema diferente. la idea es esa. Si ustedes ya tienen clarísimo el tema, entonces seguimos con tema, ¿sí? Porque pues obviamente tenemos todavía, la semana pasada habíamos visto integrales con condiciones iniciales, entonces la idea es que terminemos hoy el tema y empecemos con integrales por partes. Pero ustedes me dirán, o sea, yo voy al ritmo que vayan ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, porque pues yo desde acá no veo si ya terminaron el taller, si tienen dudas, si, bueno, si quieren hacer más ejercicios o si tienen preguntas. Profe, Dime. yo tengo una duda con un ejercicio, pero es de los de derivadas. Y la verdad me explicó una chica hacerlo y tampoco le entendí. Sí, Que es el ejercicio 8 de derivadas. Y la verdad, miré unas calculadoras y en todas me daba resultados diferentes, entonces estoy re perdida con eso. Lina, dame el ejercicio. Tienes Y igual. Y igual a x menos x a la 2 sobre X al raíz de cuadrado x. Sí. sobre raíz de X. Pero todo. Espérate, todo está con raíz. Todo, Sí, sí. Sí. y la X está acá. Ah, no, me equivoco. No, es todo sobre raíz de x. O sea, todo el término es de la x a la 2. Te va a tocar todo sobre. Entonces, no le coloco la raíz acá, sino raíz de X. Pero Así. también toma la primera x. No, te va a tocar. Espérate, entonces yo miro el 4. Menos x a la 2. Ahí. X menos X al cuadrado. Sí, y todo eso está sobre raíz de x. Todo esto, todo. Sí. Listo. Ahora sí. Raíz de X. Listo. Bueno, podríamos hacer lo mismo que, a ver, estas dos formas de solucionarlo, ¿sí? Cualquiera de las dos, pues obviamente les debe dar el mismo resultado. ¿Y son esas formas? Primero, que yo maneje, por ejemplo, X dividido entre raíz de X, ¿cierto? Menos X al cuadrado sobre raíz de X, ¿sí? O de una vez tratar entonces de solucionar por ese cociente. Entonces, el cociente, ¿cómo sería? La raíz, en este caso, de x menos x al cuadrado, ¿sí? O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, menos, la derivada del segundo por el primero sin derivar. O sea que voy a colocar entonces, la derivada del primero, en este caso, la derivada de x es 1, ¿sí? Y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x, ¿sí? Multiplicado por el segundo sin derivar, que en este caso es raíz de x, ¿sí? Menos el primero ¿sí? Sin derivar, ¿sí? Por el segundo derivado. O sea que este segundo derivado lo podrían colocar inclusive de la siguiente manera, como para que no nos perdamos, no perdamos el hilo con las potencias, ¿sí? Más bien trabajamos con potencias, entonces esto es lo mismo que x a la 1 medio, ¿sí? Y acá voy a derivar entonces x a la 1 medio, que es un 1, ¿sí? Sobre 2x a la 1 medio menos 1, ¿sí? 1 medio menos 1.
pero este en realidad es menos 1,5, ¿sí? Y todo esto dividido entre x a la 1/2 y elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora, entonces, yo voy a decir que solamente, bueno, acá no hay, en realidad no hay mucho que hacer. Sí, bueno, sí, si lo coloco de la siguiente manera. Lo voy a dejar entonces como 1 menos 2x, ¿sí? Multiplicado por x a la 1/2, ¿cierto? Menos, y voy a pasar este 1/2 para la parte de adelante, 1/2 de x menos x al cuadrado, ¿sí? Y esto multiplicado, este x a la menos 1/2 lo puedo ver también como 1 sobre x a la 1/2, ¿sí? Entonces lo puedo colocar, por ejemplo, por acá. Pero pues si lo dejaron ahí, está bien. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuéntame. Ese x a la 1/2 se podría subir a x a la menos 1/2 multiplicar. Claro que sí, también. Esto Bueno, inclusive, entonces habría, mira, habrían tres formas. Una, ¿sí? B, 2, que es la que tú dices, x a la menos sí, x al cuadrado por sí, x a la a menos la 1/2 menos 1. también. Sí, es que ¿Listo? me asusté con esa tan Ya larga y te- yo dije, no, me está quedando mal. Sí, sí, es lo mismo. Por x a la menos x al cuadrado, ¿sí? Y todo esto sobre X. x sobre x, ¿sí? Porque estos dos se me van a cancelar. Este se me va a cancelar con este. ¿Listo? No sé si les quedó así, si lo factorizaron más, si lo hicieron de otra manera, les dio diferente. Acá puedo sacar inclusive la x. Sí, bueno, puedo factorizar x y pasar la x para adelante. Bueno, hay varias formas también ahí, pero esa es la principal. Yo la hice de la tercera forma y Sí, me dieron dos expresiones. Perdón, me dio solo una expresión. te da una sola expresión, pero te da multiplicado por x. Me da y es igual a menos 3x menos 1 sobre 2 raíz de x. Sacamos la más bien. Entonces, espérate. Si la hago por acá, si la hago con multiplicación. ¿Listo? Entonces, y', esto es multiplicación. Entonces, y', ¿sí? Va a ser igual a la derivada del primero, ¿sí? Que en este caso, entonces, la derivada del primero es 1 menos 2x, ¿sí? Por el segundo, ¿sí? Sin derivar, que es x a la menos 1/2, más, ¿sí? La derivada del segundo, que en este caso entonces mm, voy a cambiar acá el signo menos 1/2, ¿cierto? De x, y nuevamente entonces, menos 1/2 más 1, que en este caso sería 1/2 positivo. 1/2 positivo. Y todo esto multiplicado por x menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Te quedó así? Es que yo multipliqué x a la menos 1/2 por x y luego x a la No, menos lo 1/2. hiciste así, lo hiciste acá, por Sí, este. así me quedan También, solo una resta sí, te quedan dos términos. También se puede más. hacer. No También, sé. entonces, sí, también. Entonces, lo que se hace acá y lo que se puede hacer acá, ¿sí? Inclusive en este más largo, ¿sí? Es simplemente tomar, por ejemplo, este 1 menos 2x,
¿sí? X a la 1/2, ¿sí? Y dejarlo sobre X, entonces acá solamente va a quedar un término, y este 1/2 de X a la 1/2, que es este de acá, ¿sí? Pero positivo, ¿sí? Miren, listo. Entonces, este, ¿sí? Entonces, me va a quedar acá multiplicado por X menos X al cuadrado. Acá puedo restar e inclusive multiplicar por estos términos. Si yo lo trato como tú lo hiciste, Joana, la que me está hablando, ¿sí? Sí. Lo que tú hiciste, pues solamente te van a quedar dos términos, ¿sí? Puede ser, por Te va a quedar ejemplo, una que, resta. te va a quedar entonces acá una resta, ¿sí? Te va a quedar X multiplicado por X a la menos 1/2, ¿cierto? Menos X por 2, ¿cierto? Multiplicado por X a la menos 1/2, ¿sí? Y en este caso entonces te queda que Y va a ser igual a X La 1/2 a la 1/2 positivo, ¿cierto? menos Menos X a la 3/2. a la 3/2, sí. Y ya Perfecto. sería solo una resta. Y solamente sería una resta también. ¿Está bien? Y después de ese paso se puede pasar Es que a mí me quedó en raíces. O sea, a mí me quedó ya de otra manera diferente. Pero Sí, se los va a quedar. exponentes están bien. O sea, el último, por ejemplo, x3/2, si lo paso a raíz, me queda bien. Raíz. Sí, sí, sí. Sí, lo puedes hacer. Ya ahí pasas ya pasas a derivar. Entonces te queda que Y' es igual a 1/2 de X a la 1/2 menos 1, o sea que sería menos 1/2, ¿cierto? Menos, ¿sí? 3/2 bajo el exponente de X a la La 3/2, 1/2. que es 1/2, ¿sí? Menos 1, ¿sí? A la 1/2. Y ahí Entonces, ya uno la vuelve a pasar. Uy, profe, pero entonces usted hace un método muy largo. no, cualquiera. Lo que pasa es que, mira, esto es como para explicarles cocientes, ¿sí? Pero realmente es mejor explicar, pues, o es mejor hacer esto, ¿sí? Tampoco, pues, Sí, la parte inclusive, de Joana, hasta cierto punto la hago. O sea, es que sí. estamos como derivando de diferentes maneras. Ujú. Usted de una, por ejemplo, Joana, una parte la derivo así, pero otra parte no. Pero, Sí, es bueno, que los da los hay mismos muchas formas, resultados, que es lo que no da los importa. mismos resultados, sí. Si yo desbarato todo eso, pues obviamente me va a quedar igual, pero pues sí que si lo quieren hacer por división o bueno, en este caso multiplicación, ¿sí? Cuando, Sí, por ejemplo, este es muy fácil cuando, listo, yo tengo la X, pero si yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo algo como X al cuadrado menos X dividido entre, ¿sí? X al cuadrado menos 1, ¿sí? Supongamos que tienes a la 2/3, ¿sí? Entonces, yo ya no podría multiplicar esos términos tan fácil. Entonces, ahí sí, pues tendrías que hacer la multiplicación, ¿sí? Podrías hacer la multiplicación, pasar todo esto, X al cuadrado menos 1 elevado a la menos 2/3, pero ahí sí tendrías que hacer solamente la multiplicación, la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? Más la derivada del segundo por el primero, ¿sí? Que te tocaría aplicar regla de la cadena como dice Miguel. sí, ¿Listo? Entonces, cualquiera está bien, ya ahí no podrías multiplicar, pero sí podrías realizar la multiplicación de la derivada de la multiplicación. sí, sino que al ver como, por ejemplo, usted lo realiza y queda que al final queda otro resultado, uno queda penando como, uy, entonces si lo hice bien o no. No, está bien, pues me imagino yo que si ya que ya lo realizas, si lo realizas de una u otra forma, pues no hay problema. ¿Listo? Lo que me interesa, obviamente, es que ustedes como que entiendan el concepto. Pero si lo están realizando así, muy resumido, perfecto, mejor todavía. Listo, profe. Tengo mejor porque se ahorran todos esos pasos de factorización. Bueno, chicos, preguntas, inquietudes.
no tiene nada más por ahí. Lina, que fue la que me preguntó, ¿quedó más claro o quedó menos claro? Qué pena contigo. Ahí metimos un montón de cosas. No sé cómo lo habías realizado. Profe, sí, no, le he dado como más vueltas. Le he dado un montón de vueltas más raras. Ok. Pero entiendes, tienes más claro el tema. Sí, un poquito. Que la verdad todavía tengo un poco de vacíos ahí, pero ahí voy poniéndome al día. Ahí voy dándole la guerra. Bueno, chicos, preguntas, ¿tienen más preguntas? Por acá alguien Pues me mandó. preguntas en sí, sí es sobre la E de la integral, sino que me confundió. O bueno, impacta mucho la vista ver esas dos raíces y dividiendo. O sea, no, al principio es como duro entenderlo. O bueno, para Raíz, mí, ve, la E. integral de. E. No, dime la integral. Me toca Ah, acá. uy. Es que la verdad es que Integral, integral. abre paréntesis grande. Y ahí es 5 dividido raíz cúbica de 5 a la 2. Raíz cúbica de. 5 a la 2. S. No, es Ah, S. S, perdón. Entonces acá también es una S. Más 2 dividido raíz cuadrada de S a la 3. Raíz. Arriba sí es un 5, profe. Listo, ese es un 5. Este sí es un 5. Entonces, Sí, ese sí. eso es un 5 y ese es S, raíz cuadrada de S A 3 al cubo. al Listo, cubo. Cierra paréntesis y de S. listo, S. Es de ese, Eh, profe. sí, dice. De S. Listo. Sino que hay como que causa impacto ver esos dos, eh, por lo que uno se enreda mucho viendo raíces. Y más que se están dividiendo y pues se podría decir que hay entre esa suma, entonces sí es como complicado. O bueno, a mí me pareció complicado. Mira, Sebastián, tengo 5, ¿cierto? Multiplicado por la integral, ¿sí? De 1 sobre la raíz cúbica de S al cuadrado, ¿sí? De S, más la integral de, bueno, voy a colocar acá el 2 de 1 sobre la raíz cuadrada de S al cubo de S. Listo. Recuerda que la raíz la puedes convertir en simplemente en una potencia. Entonces esta potencia es como si tuvieras 2 tercios. Listo. Y lo mismo acá. Tienes como 3 medios. ¿Sí? El 3 lo colocas en el numerador y el 2 en el denominador. Entonces en realidad tendría 5, ¿sí? La integral y vas a pasar esto a la parte de arriba. O sea que te queda S a la menos 2 tercios, ¿sí? De S más 2 integral nuevamente de S a la menos 3 medios, ¿sí? De S. Y ya ahí sí puedes integrar. Mira que es sino sumarle 1 y lo que te dé lo divides. Sí, así está bien, así voy. Entonces acá es ya sencillo. Entonces voy a colocar el 5 y voy a realizar la integral. Entonces acá tengo menos 2 tercios más 1 es igual a S, ¿cierto? A la 1 tercio, ¿sí? ¿Sí? Y lo voy a multiplicar, lo que coloco acá, lo voy a dividir, perdón, entre 1 tercio, ¿sí? Pero yo haciéndole ley de extremos y medios me va a quedar el 3 acá, en la parte de arriba, ¿cierto? Más 2 multiplicado por S, nuevamente le voy a sumar acá 1. Entonces, en este caso me va a quedar menos, ¿cierto? 1 medio, Medio. ¿sí? Medio, ¿sí? Y realizando ley de extremos y medios, pues acá voy a tener el 2 sobre el menos 1, ¿sí? Entonces debo cambiar este signo de acá, ¿sí? Entonces 5 por 3 es igual a 15, S a la 1 tercio,
menos 2 por 2 es 4, S a la menos 1 medio. ¿Listo? Ah, ¿Sí sí, les quedó así? sí. Más S, más C, Más perdón, C más C. a la Sí. constante C. Así. ¿Listo? Ah, listo, profe. Mm, Y no hay nada, y no, y pues ahí se queda, pero si pasé también a raíz, también está bien, por lo que tiene el exponente negativo. Mira, tú tienes acá 15, ¿sí? S, raíz, ¿sí? Raíz cúbica de S menos 4, Ajá, ¿sí? Sobre es raíz cuadrada de S, ¿sí? Más C. Te debe quedar así. así. Sí, sí, me quedo así. Listo, profe. Muchas gracias. Chicos, Profe, dime. puede quedar de las dos maneras o de la anterior, de la antepenúltima Sí, manera puede puede quedar. quedar de las dos maneras. Te acepto esta y te acepto esta, ¿sí? Pues ya acá obviamente ya es muy fácil multiplicar, pero sí, cualquiera de las dos. Vale, profe, gracias. Bueno, preguntas, inquietudes. ¿No? Entonces seguimos con condiciones iniciales. Pues sí, profe. Sí. ¿Sí? Para terminar, hoy terminamos condiciones iniciales y ya la próxima semana entonces seguimos con integral por partes. Yo creo que no alcanzamos pues a hacer todo. Bueno, chicos, la semana pasada teníamos que para las condiciones iniciales, bueno, voy a escribir acá, teníamos una función, siempre tenemos, voy a pasar acá más bien, entonces, listo, teníamos entonces una función y', ¿sí? O sea, la función derivada, y esto era igual, por ejemplo, a 2x al cuadrado más 5x menos 3, ¿sí? Y me daban una condición inicial, ¿sí? Entonces esa condición inicial era, por ejemplo, f, cuando x valga 2, f de x es igual, por ejemplo, a 3, ¿sí? Entonces me decían, bueno, halle, ¿sí? Halle la función, ¿sí? Halle la función, ¿sí? Entonces, inclusive acá lo voy a colocar más bien como estamos trabajando con f de x, entonces lo voy a colocar como f' de x. ¿Listo? Entonces, les explicaba que cuando yo tengo la función, la primera derivada, ¿sí? De esa función, si yo integro, ¿sí? Esa función que está derivada, ¿sí? Voy a colocar acá un de x. Eso viene siendo entonces mi función sola. Pero esta función siempre va a tener, si la integro, va a tener una constante c, ¿sí? Entonces les decía en la clase pasada, ¿esa c quién es? Pues si yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Si yo tengo una función, ¿sí? Cualquiera, ese c simplemente me va a representar como cuántas veces debo mover, ¿sí? Esa función, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, o hacia un lado o hacia el otro. Entonces, acá, por ejemplo, C1, acá C2, ¿sí? Siempre tengo la misma función, tengo la misma curva, pero obviamente dependiendo de la constante, pues esa función se me va a mover, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos hallar entonces el valor, ¿sí? De la función, perdón, de la constante
cuando está en un valor en X, ¿sí? Para un valor de Y. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, que estoy en X igual a 2, ¿sí? Pero que en ese X igual a 2, Y vale 3, ¿sí? Ya que necesito la constante en este punto. Ahora, voy a tomar entonces esa función, voy a hallar la función, ¿sí? Y voy a tomar entonces la integral, ¿sí? De mi función derivada, o sea, de f' de x. Pero en este caso, mi función derivada es igual a 2x, ¿sí? Al cuadrado, más 5x menos 3, ¿sí? Entonces, voy a integrar esa función para hallar el valor de, o para hallar la función, ¿listo? Entonces, yo digo que la función, ¿sí? Va a ser igual entonces aquí. ¿Quién es la integral de ese polinomio? Integral sencilla. 2x3 dividido 3. 2x al cubo dividido entre 3 más 5x al cuadrado dividido 2. dividido 2, listo. Menos 3. 3, 3x, 3x. cuidado. Listo, más, Profe, qué pena. ¿Me podría subir un momentico la pantalla? Yo reviso. Creo que no me falta anotar algo arribita. Ah, no, listo, ya. Muchas gracias. listo. Bueno, Sí. entonces, bueno, ya integrando, si ya tengo mi función, pero necesito hallar la constante. Entonces, simplemente cuando me dan condiciones iniciales, pues entonces reemplazo esa condición inicial. ¿Qué me está dando la condición inicial? Me dice, cuando este X, ¿cierto? Este de acá valga 2, pues toda su función es igual a 3. Entonces simplemente voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar este f de x porque todo el f de x me vale 3, ¿sí? Y esto va a ser entonces igual a ¿quién? A 2/3, ¿cierto? De x, pero x en este punto es 2, ¿sí? Elevado al cubo más 5 medios, ¿cierto? De x elevado al cuadrado, o sea, de 2 elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por x, pero x me vale 2, más una constante c. Entonces yo podría decir inclusive que esto es 2,3, ¿sí? Como para ser más exactos, ¿sí? Este es x y toda la función vale 3, ¿listo? Despejo la c, ¿sí? Entonces al despejar yo voy a decir que esto es 3 igual a 2/3, ¿cierto? De 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8, ¿sí? Pero acá multiplico, entonces de una vez 8 por 2, 16, ¿sí? Me voy a ahorrar acá un poquito de espacio. Más, nuevamente 2 elevado al cuadrado es 4, por 5 es 20, y 20 dividido entre 2 es igual a 10. ¿Listo? Menos 3 por 2 es igual a 6, más una constante c. ¿Listo? Y entonces voy a despejar. Me va a quedar 3, bueno, es más, podríamos hacer de una vez todo esto, ¿sí? Podríamos hacer sumar o restar todo esto y luego pasarlo al otro lado. Entonces, ¿quién es 16/3 más 10 menos 6? Yo podría decir que es 16/3, ¿cierto? Haciéndolo como más claro. Más 10 menos 6 es igual a 4, ¿sí? 28/3. Entonces, me quedarían 28/3. Listo. Entonces, en realidad, esto viene siendo 3 menos 28/3, ¿sí? Igual a mi constante C, ¿sí?
¿Y quién es entonces? ¿Cuánto me quedaría? 28 menos 28 tercios más 3. Tres menos 28 tercios dividido 3. 3 Me da, menos 28 tercios. ya, me da menos 19 tercios. Menos 19 está bien. Menos 19 tercios. Entonces, esa es mi constante. Ahora me están diciendo, mira, tu constante me sirve para hallar esa función. O sea, que me voy, me devuelvo, ¿sí? Acá. Y yo puedo decir simplemente que mi función, que f de x, va a ser igual entonces a 2 tercios, ¿sí? Multiplicado por x al cubo más 5 medios de x al cuadrado menos 3x más mi constante c, que es menos 19 tercios. Eso. Claro, está ahí, chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Sí, profe, me permite un momentico y yo lo copio. Ok. Profe, o sea que esa parte se hace solo para descubrir cuál es la constante. Sí, ¿cuál es la constante? Profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir el pasito donde hace el 16 sobre 3 más 4 igual a 28 tercios? Ok, mira, tomo el 4 y lo coloco sobre 1. ¿Sí? Multiplico este por este, el 1 por el 16 y el 3 por el 4. Y el 3 por el 1. ¿Sí? Bueno, acá no sé, son estos dos. Listo, entonces 1 por 16 es 16, ¿cierto? Más 3 por 4 es igual a 12. Todo sobre 3 por 1 es igual a 3. Entonces esto es igual a 16 más 2 es 28 sobre 3. ¿Sí? Entonces, mira que acá te queda 28 tercios, pero como tengo que despejarse, entonces lo paso al otro lado como una resta, ¿sí? ¿Sí te queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no había visto. Pozo me mandó la derivada anterior. Sí, Pozo, también la puedes hacer así. Esa es como por fórmula, también está bien. Es que hay muchas formas de realizarlo. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces, hagamos. Les coloco a hacer un ejercicio. Breve. Sí, esto es sencillito. Sí, sencillo, sin raíces. No, porque después me Sebas preguntan, con profe, ¿cómo se raíces. hace con raíces? Sebas, Entonces, le tienes pánico a las raíces, Sebas. Sí, a lo bien. Pero complica mucho las cosas. se les va a colocar.
A ver, está hoy que no quiere hacer nada. Ah, ya por acá está. Ya lo había aplicado. Listo. Bueno, chicos. Ahí está. ¿Cómo van? Yo ya. No sé si está bien, pero ya. Listo, los demás. Ya casi, profe, un momentito. Bueno.
Mm, ¿Listo? ¿Alguien más terminó? Yo ya, profe. Creo que me quedó bien. Listo. Si quieres, mándamelo, yo reviso. Mientras los otros van trabajando. Listo, Santiago acaba de reemplazar. Reemplazan la función porque te están diciendo haya la Sí, función. profe, ya lo estoy terminando. Listo, lo mismo Pozo. Em, Profe, a mí me dio el resultado 3. -3. -3. Sí, Ya, profe, Ah, sí, me menos dio 3. -3. Sí, -3. listo. Lo mismo Juanjo. Creo que es Juan José. Que reemplaza. No sé quién es. Nilsson. Nilsson, 32 sobre 2 es 16. Entonces, de una vez, 16 menos 8 es 8. Entonces, ya pasas ese. Listo. Y esa C, reemplázala. Pozo, listo. Sí, Pozo, está bien. Solamente te falta acabar de reemplazar en la función. Porque es que les están diciendo, haya la función. Listo. Joana, listo, está bien. Mm, Y Sebastián. Sí, yo. ¿Yo qué? No, solamente te falta
acabar de simplificar. 8 sobre 2 es 4, 4x al cuadrado menos 4x menos 3, y ya. Ah, bueno, listo. Sino que uno siempre lo deja ahí y uno no me pone a simplificar. Tengo que aprender a simplificar más. Bueno, pues, chicos, están bien. Les voy a dejar una tarea, importante que la hagan, no se me vayan a quedar con esa tarea. De pronto, no sé, la próxima semana doy puntos, ¿sí? Último. Bueno, voy a dejar esta función. F' de x, ¿sí? Va a ser igual a x al cuadrado más 5x menos 3, ¿sí? Entonces, f' de x, la voy a colocar acá, f', ¿sí? F 2 es igual a 4 y f, ¿sí? En f de x, o sea, f de 3 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que encontrar el valor de f de x. ¿Listo? Noten lo siguiente, tienen dos condiciones iniciales, ¿sí? Tienen esta primera, ¿sí? Y tienen esta segunda, ¿sí? Pero a diferencia de uno que hicimos la semana pasada, en este caso hay que reemplazar dos veces, ¿sí? Entonces, primero sacan la derivada de esta, ¿sí? Y les va a quedar como f', reemplazan, van a hallar el valor de c, y luego vuelven, integran, y vuelven y hallan ya el valor de x. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, Hay que integrar dos veces y hallar dos veces la C. La pueden llamar, por ejemplo, C1 y C2. Listo, como para que no se confundan. Bueno, chicos, entonces los voy a dejar en descanso. El parcial se habilita a las 8:15, ¿sí? Está en la semana 3. Esta semana 3 está un poco inconclusa, pero ya completo. Entonces está en la semana 3 en la parte de actividades, ¿ves? Entonces vayan a tomar algo y vienen a hacer parcial, ¿listo? Yo voy a estar acá de igual manera hasta las 10, por si tienen alguna duda, dejo ahí el Meet, ¿listo? Listo, chicos. ok, Listo, profe. Dime, Lina. Es que yo estaba pues, mirando la plataforma y una parte donde usted dice que hay un módulo, o no, es que me parece a mí. Sí, míralo. A mí no me abre nada. Espérate, entonces comparto. ¿Ya copiaron la tarea? sí, señora. Bueno, entonces Sí, profe. Profe, si donde dice parcial 1. Ah, ya lo vi, 26 de agosto, sí. Tiene abierto. está todavía no abierto. A ver, Lina, por acá te voy a mostrar mi pantalla. El módulo está en la parte de arriba. Todos los documentos, pues normalmente los documentos que son generales los coloco acá. Míralo, acá módulo. ¿Sí? Entonces, si yo le doy ahí clic, te aparece todo como el libro o la guía que debemos llevar para la materia, ¿sí? Obviamente, pues yo les digo que lean siquiera, hay muchos ejercicios, hay ejemplos, hay pues procesos para realizar, todo. De pronto eso les sirve y pues es mi guía también para darles a usted la materia, entonces les sirve también para repasar, ¿listo? Por eso les coloco en trabajo independiente, leer las páginas tal y tal del módulo, listo, revisarlas.
Profe, a mí hay Bueno, varias cosas de la página que no me... Pues, por ejemplo, ahí donde se tiene recursos, actividades, todo eso me parecen como unos cajoncitos en blanco. a todos les aparece así. Pues a mí Sí, sí. profe, a mí igual. Sí, profe. Ok, Meros ya. cajoncitos en blanco, solo carga como un video solamente. Exactamente. No, no carga nada más. Mm, mm. No, Oh, profe. Señora, acá estamos verificando. Pues yo estoy verificando y no. y no les Hasta la hace semana falta. 3, hasta la semana 3 ninguno de los Igual cajitos donde carga. dice, Ya llenaron, por ejemplo, el foro de donde dice parcial 1, presentación. pues se ve inhabilitado. Sí, está inhabilitado todavía. eh, mm, Todavía hasta las 8:15 no abre. ¿Listo? Mira, 20:15. Pero me preocupa es esto, porque pues esto es lo que yo les doy para Ahí ahí. le, Vean ahí qué le andan. mandé una foto al WhatsApp, profe, de cómo se ve. Y a todos se les ve Ah, así. sí, tal cual. Sí, profe. Sí, profe, todos cajoncitos en blanco. Sí, profe, Sí, igual. profe. Sí, profe. Sí, profe, igual. Ya le envié la foto. Listo. Entonces tengo que hacer otra cosa. Bueno, ya empiezo a cargar. Bueno, chicos, entonces voy a hacer una prueba con ustedes. Ahora alguien me dice si cargo bien. ¿Listo? Bueno, chicos, tomen algo y entonces vuelven a mirar plataforma. ¿Listo? Listo. Listo, profe.